Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos de su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta epístola de Romanos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos en nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Y estamos en Romanos 15, entonces vamos a Romanos 15, por favor. Romanos 15. Romanos 15. Y lo que vimos en el principio de Romanos 15 es que básicamente los fuertes en la fe deben ser como el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ellos van a buscar su manera de padecer para Cristo, van a enseñar, van a saber las Escrituras como Él, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy Pablo va a darnos su testimonio para que podamos reconocer cómo es la vida de un fuerte en la fe, que básicamente él practicó exactamente lo que él predicó, ¿sí? Porque si estás predicando algo y no lo practicas, no hay una razón para alguien escucharte, ¿sí? Eso es hipocresía, ¿sí? Entonces Romanos 15 y versículo 14 dice: Empero aún yo mismo estoy persuadido de vosotros, hermanos míos, que vosotros también estáis llenos de bondad, hartos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Y un fuerte en la fe como Pablo es persuadido que Dios puede edificar a los hermanos, para que los hermanos puedan hacer lo mismo que ellos en la vida. Esto debe ser algo obvio, pero de verdad no es obvio, porque necesitamos que Dios está trabajando con los hermanos en esta manera. Porque sin Él la vida cristiana es completamente imposible, porque no puede ser un cristiano sin Jesucristo, ¿sí? Entonces Pablo, siguiendo su pensamiento de versículo 13 ahí, pero ya diciendo que Él mismo piensa en esta manera, ¿sí? Y la verdad es esto. Si no es así, ¿por qué un fuerte en la fe va a enseñar a otros hermanos? ¿Cuál es el propósito de estar ahí predicando el Evangelio y enseñando la doctrina de Cristo? ¿Sí? A los hermanos, si no piensas que Dios va a trabajar con ellos en una manera para que ellos puedan crecer en la fe, no hay razón. ¿Sí? Pero Pablo tiene confianza en eso. Él es persuadido básicamente por sus experiencias en su vida y viendo a Dios trabajando con otros que sí, eso puede ser lo mismo en Roma, en un lugar a donde él no ha visitado. Bueno, a lo menos no ha visitado Roma cuando él escribió esta epístola, así ve históricamente. Y notas lo que él dice en versículo 14. Dice ahí que vosotros también estáis llenos de bondad. Y sabes que, cristiano, si tienes a Cristo, ¿sí ven? Tienes a alguien que siempre estaba haciendo bienes. Y ya eres capaz de hacer bondad, hacer lo bueno en una manera eterna, que es verdadero, de corazón. Comienza ahí y sale afuera a otros, ¿sí ven? Y eso no era posible antes. Puede ser que hiciste buenas obras para otros, pero eso fue arruinado por su pecado, ¿sí ven? Puede ser que había una motivación adentro de su corazón que estaba buscando que otros te miren cuando lo hacen. Algo pequeñito, tan chiquito, ¿sí ven? Pero Dios puede ver eso. Pero con Cristo eres capaz de hacer bueno de todo su ser, realmente no ser egoísta en una manera u otra, no tener soberbia sobre ese asunto, porque estás tratando de servir a Cristo y a otros. Y
Él mora en su corazón. ¿Sí ven? Entonces puede ser lleno de bondad. Pero siguiente. También dice, hartos de todo conocimiento. No, es interesante también porque vea que siendo lleno de bondad tiene que ver también con creciendo en la fe y teniendo conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí, ¿verdad? Porque ¿cómo puedes ser maduro en la fe si no puedes explicar a alguien por qué estás haciendo las cosas de la manera que haces? Debes tener una prueba para lo que crees. ¿Sí, ¿verdad? ¿Dónde está su documento que afirma que está siguiendo los asuntos de la fe y práctica según Dios mismo? Y nota que esto es parte de la oración. Pablo estaba persuadido que eso estaba pasando en Roma, pero él quería eso para toda la iglesia. ¿Sí? Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Efesios 1. Y versículo 17, esto es parte de una oración que Pablo estaba dando a la gente en Efeso. Y él dice, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Pablo oró para eso y él estaba ahí trabajando para el Señor para que eso pasara con los gentiles, a cuales él es el apóstol, ¿cierto? ¿Sí, no? Entonces, si eres uno de esos cristianos por ahí que siempre está diciendo, solamente me importa si soy salvo o no, yo no tengo que saber nada de eso, de creciendo en la fe, etc., estás desobedeciendo a Pablo, a los mandamientos que Dios dio por él. ¿Sí, ve? Y no eres parte de la respuesta de su oración. Eres un fracaso de un cristiano. ¿Sí, ve? Eso es triste. Eres uno de esos hijos que causan vergüenza que puedes ver ahí en Proverbios. Dios no quiere eso. Él quiere que sus hijos sean sabios. Y Pablo quería lo mismo, gloria a Dios. Porque él sigue a Cristo, ¿sí ve? Y Cristo quería eso para nosotros. ¿A dónde estás con eso? En la Odisea, la mayoría de cristianismo no importa creciendo en la fe, pero piensan que están bien con Dios. No eres, ¿sí va? No. Según Dios, estás en problemas. Debes arrepentir de ese pensamiento. En lugar de eso, tratar de vivir para Dios según su palabra. Esa es la única manera que realmente puedes adorar a Dios. En espíritu, ¿sí va? Porque el Espíritu Santo, ¿sí va? Está comunicando con su espíritu que eres un hijo de Dios. Y verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús. ¿Sí, va? Estás creciendo en la fe. Pablo quiere eso. Por favor, trata de ser una parte de respuesta de su oración. Y ese versículo sigue diciendo, amonestaros, de Romanos 15, versículo 14, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Eso es la verdad, que también si eres lleno de bondad, ¿sí ven? Y tienes todo conocimiento, parte de expresando eso con los otros, con sus hermanos, es amonestándoles, ¿sí ven? Es redarguirles, reprenderles, corregirles. ¿Sí ven? Porque si ellos necesitan eso, debes decirles. Mostrarles por qué. Darles la oportunidad de tomar la decisión de cambiar, ¿sí ven? De poner ese propósito aquí y buscar a Dios para ayudarles, para que puedan dejar esa cosa y seguir adelante según la palabra de Dios. Muchos piensan que siendo lleno de bondad significa que nunca vas a hablar de las cosas malas que están pasando con la hermandad y también con el mundo. No.
Tú tienes que hablar de eso, ¿sí? Tienes que amonestar a los hermanos, mostrarles, debes evitar este pecado, debes evitar esta cosa. Si sabes que tienes un problema con un tipo de pecado, evítalo, ¿sí? Y para los que ya han leído las epístolas de Pablo, ya sabes que él hace eso mucho, incluyendo en Romanos, ¿sí? Él aplicó lo que él predicó. Siguiendo, versículo 15, Romanos 15 y versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en alguna parte osadamente, como recordándoos por la gracia que de Dios me es dada, para que fuese yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificada por el Espíritu Santo. Así que tengo de que gloriarme en Cristo para con las cosas de Dios. Y aquí Pablo, siendo un fuerte, ¿verdad? Él ya está diciendo, vea, yo estoy enseñando para edificar. ¿Verdad? Los fuertes enseñan para edificar a otros. Y en este caso, él estaba escribiendo esta epístola, ¿verdad? Para ese asunto específico. La nota que él dijo que esto fue por medio de la gracia de Dios. Si chequeas otra vez, versículo 15, como recordándoos por la gracia que de Dios me es dada. Vamos a mirar eso. Vamos a Efesios 3, para que entiendas que Pablo es tanto como Moisés. Moisés no hizo la ley, él no lo inventó de su cabeza, ¿sí ven? Él recibió esa ley de Dios para comunicar a otros. Y vamos a ver que fue lo mismo con Pablo. Efesios 3, dejando su dedo en Romanos 15. Efesios 3 y versículo 1 dice: Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, visto que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, es a saber, entonces va a explicar qué es la gracia, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora has revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio, de cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Y si todo eso era una oración, por eso leí todo. Pero sí, ¿ve? Toda su doctrina, el evangelio de Cristo, incluyendo también el deber del cristiano, todo eso fue revelado y dado a Pablo para dar a nosotros. Y él está tratando de cumplir su meta según Dios. ¿Sí, ven? Entonces, yo entiendo el evangelio de Cristo, que Cristo murió para nuestros pecados, ¿sí ven? Que fue sepultado 3 días y resucitó, mostrando que el Dios manifestado en la carne y la única esperanza. Gloria a Dios, ya confié en eso. Eso es el evangelio de Cristo, ¿cierto, Manuel? No, el evangelio es más que eso. ¿Sí ven? Eso es el comienzo. Cuando entras y conoces a Dios, eso es la manera, sí. Pero el evangelio que fue dado a Pablo incluye todo para que un cristiano pueda madurar en la fe. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1 y versículo 28. Vea que había un misterio. Si lees el versículo 27 en Colosenses 1, vas a ver otro misterio, que es parte de esa revelación que fue dado a él por Dios según la gracia de Dios. Pero él dice, Colosenses 1 y versículo 28,
a quien nosotros predicamos amonestando a todo hombre, ¿sí ven? Amonestando otra vez. Y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, a cuyo fin también yo trabajo luchando según la energía de Él, la cual obra en mí poderosamente. ¿Sí ven? Pablo quería presentar a los hermanos, a todo hombre realmente, por eso predicamos a todo hombre, ¿cierto? Para que ellos pudieran ser perfectos en Cristo Jesús. ¿Qué significa perfecto? Bueno, si fuiste a 2 de Timoteo 3 y versículo 17, vas a ver que dice, perfectamente instruido para toda buena obra, ¿sí, no? Entonces el evangelio que fue dado a Pablo es más que el evangelio de Cristo. Incluye eso, pero también incluye toda la doctrina para los cristianos, para la iglesia de Dios, incluyendo siendo santificado y creciendo en la fe. ¿Okay? Y como dije otra vez, la cosa triste es que la Odisea no reconoce eso. Básicamente están ahí andando en el Espíritu Santo y sacaron la Biblia de su vida y están viviendo la vida espiritual así encima de un pie y ya. Una pierna, falta otro. ¿Sí ven? Había 2 columnas en ese templo de Salomón. Joaquín y Boaz, Jesús y la Biblia. Tienen a Jesús, no tienen la Biblia, y por eso están ahí. Es muy duro para ellos. ¿Sí ven? ¿Cómo puedes ser instruido para toda buena obra de una manera perfecta si no tienes la palabra de Dios que es perfecta? Que la ley de Jehová es perfecta. Si no era, no podía ser salvo en el principio. Esto tiene que ser incorruptible porque es la simiente que Dios usa por medio de su Espíritu Santo para poner eso en su corazón y comenzar ese trabajo para que tú puedas tomar la decisión de conocerle. ¿Sí ven? Entonces, básicamente, Pablo quería que todos los hijos de Dios crecen en la fe para ser discípulos de Dios. Eso era su meta. Eso es lo que Dios quiere para todos sus hijos. Entonces, si no estás cumpliendo eso, debes buscar a Dios, porque Dios es el único que puede sacarte de su situación de no tratar de seguir a Él. Puede ser que tienes problemas aquí, su viejo hombre está dominando de una manera. ¿Sí, ¿no? Por favor, busca al Señor. Regresando, Romanos 15. Romanos 15. Y versículo 16, una de las frases dice, para que la ofrenda de los gentiles les sea aceptada. Perdón, versículo 16, la primera frase. Para que fuese yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Y ya vimos que Él es el apóstol a los gentiles, ¿cierto? En Romanos 11. Pero ahora vamos a ver que Pablo fue escogido de Dios para hacer este ministerio específicamente. ¿Sí? Dios tenía un plan y ese plan incluyó a Pablo. ¿Y sabes qué? Con cada fuerte hay un plan para Dios, de Dios para ti. ¿Estás prestando atención al Señor? ¿Sí? Pero vamos a ver lo que pasó con Pablo. Dejando su dedo en Romanos 15, vamos a Actos 9. Actos 9. Actos 9 y versículo 15. Este capítulo tiene que ver con Pablo cuando él conoció al Señor. Versículo 15. Y le dijo el Señor, ve, porque vaso escogido me es este. Eso es el Señor explicando a Ananías que él tiene un plan para Pablo. Para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, número 1, y de reyes, número 2, y de los hijos de Israel, número 3.
Entonces vea que Dios tiene un orden para Pablo que es un poco diferente que sus apóstoles como Pedro y ellos. Porque Dios quería que Pedro y los otros 11, que ellos estaban ahí, predicando primeramente a los judíos. Y después a príncipes, como los líderes religiosos de los judíos. Y también los gentiles después, y puedes ver el comienzo de eso en Actos 10. Entonces ellos tienen un enfoque diferente, ¿sí? Y eso fue según el plan de Dios. Hay prioridades con eso. Y vea que Pablo, él reconoció eso después de que el Espíritu Santo llamó a él y Barnabá para un ministerio específico. Vamos a Actos 13. Actos 13 y versículo 47. Actos 13 y versículo 47. Y esto es Pablo predicando al judío primero y después al griego. Y para que veas lo que pasó, vamos a ver un poco de contexto. Actos 13, vamos a ver versículo 46. Entonces Pablo y Barnabás, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo mandó el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles para que seas por salvación hasta los postreros de la tierra. ¿Sí, ven? Reconocen que su obra tiene que ver con predicando a los gentiles. Y eso incluyó Pablo, Barnabás ahí en ese contexto. Y espiritualmente a ti, cristiano. ¿Sí, ven? Tú tienes que seguir siendo una luz para todos que están en su lugar, judíos o gentiles, pero primariamente o principalmente vas a ver, ¿ya?, que la mayoría de la gente con quien estás hablando son gentiles, ¿cierto? ¿Ya? Y para que sepas, puedes encontrar el versículo que Pablo y Barnabás estaban citando en Isaías 49, versículo 6, y ese contexto tiene que ver con el Mesías, el Cristo. Y Cristo era una luz para los gentiles, ¿cierto? Y Él sigue siendo esa luz. Pero ya Él quiere ser una luz por medio de nosotros. Somos embajadores de Cristo y un fuerte reconoce eso y trata de dejar que la luz de la gloria de su Padre se manifiesta por medio de Él. ¿Sí? Siguiendo, Gálatas 2. Gálatas 2. Y aquí ya vimos que Dios escogió a Pablo para un ministerio. Y Dios escogió a Pedro y los restos de los apóstoles para otro. Y vamos a ver que ellos reconocen esta diferencia. ¿Sí? Gálatas 2. Y no significa que son completamente diferentes. Tienen el mismo base que es el Evangelio de Dios, que recibió revelación progresiva del Evangelio de Cristo, mostrando que Cristo es el Hijo de Dios, Jesús, que cumplió ese Evangelio de Dios. Los dos tienen esas cosas, pero hay cositas que son un poco diferentes, porque estás tratando con personas diferentes, culturas diferentes, etc. Y tienes que reconocer esas cosas también. Pero Gálatas 2 y versículo 7 dicen: antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para con los gentiles. Eso habla de Cristo, ¿cierto? Y como Santiago y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, vieron la gracia que me era dada, entonces reconocieron esa gracia, esa dispensación que Pablo recibió de Dios para dar a los gentiles. Si ve, los otros apóstoles confirmaron y reconocieron eso y dice: nos dieron las diestras de compañía a mí, a Barnabás, porque tienen la cosa principal lo mismo, para que nosotros predicásemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
Y eso era el enfoque de esos grupos de hermanos, ¿verdad? Y eso no significa que Pedro no predicó a un gentil, que no era debajo de la ley, no era un prosélito, como Cornelio. Y eso no significa que Pablo no predicó a judíos, porque él siempre fue a la sinagoga primero para predicar a los judíos y después se fue para predicar a los gentiles. Al judío primero y después al griego, como dice en Romanos. ¿Sí ven? Tú puedes seguir todo eso y también reconocer el enfoque de su ministerio. ¿Sí ven? Y ese evangelio de la incircuncisión es el mismo evangelio que fue dado a Pablo e incluye más doctrinas que el evangelio de Cristo, tanto lo que pasó como Pedro. Y reconociendo eso te ayudará, cristiano, cuando estás estudiando la Biblia y quieres saber por qué hay algunas cosas que no entiendes tanto en las epístolas de Pedro y de Juan, etcétera. Puede ser que tiene que ver con esa diferencia en la gracia que fue dada a ellos para enseñar comparado a lo que Pablo recibió. Es decir, algo dispensacional. ¿Verdad? Pero bueno, eso es otro estudio. Romanos 15, regresamos. Romanos 15, por favor. Y versículo 16, después del evangelio de Dios, dice, para que la ofrenda de los gentiles sea acepta siendo santificada por el Espíritu Santo. ¿No? Eso es raro, porque usualmente sabemos en el Antiguo Testamento que una ofrenda es hecha para santificar a otra cosa. Pero en este caso, según Pablo, esta ofrenda que él está dando, que son los gentiles, ya es santificada por el Espíritu Santo. Y como ya te dije antes, Pablo, cuando él se refiere a ofrendas o sacrificios, él está pensando en algo específico en la ley de Moisés, porque él es un fariseo, ¿sí ven? Y Dios confirmó esas sombras a él para mostrar la imagen que es parte de su doctrina. Entonces puede ser que podemos reconocer algo ahí. Vamos a Éxodo 29. Éxodo 29, dejando su dedo en Romanos 15. Éxodo 29. Y versículo 26. Para que sepas, Jesucristo es su sumo sacerdote. Y aquí estamos viendo la preparación de Aarón, el sumo sacerdote del orden levítico. ¿Sí? Orden levita, como quiere decirlo. Estamos viendo cómo Dios comenzó eso por medio de Moisés. Y acuerda que la ofrenda de los gentiles fue santificado por el Espíritu Santo. Entonces eso pone a pensar que Moisés es un tipo de Espíritu Santo. Eso es otro estudio también. Pero Éxodo 29 y versículo 26 dice, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, el cual es de Aarón, y mecerlo haz por ofrenda mecida delante de Jehová, y será tu porción. Ofrenda mecida. Mecida tiene que ver con moviéndolo así. Eso parece como ¿qué? ¿Sí ven? Pero bueno, los que pueden ver hizo una cruz porque eso era el movimiento, ¿sí ven? Tan raro, ¿no? Pero bueno, Éxodo 29 y versículo 26. Y apartarás el pecho de la mecedura y la espalda de la santificación que fue mecido. Entonces, si ven, la ofrenda ya fue mecido, ya es santificado y van a sacar una parte, ¿ves? Y que fue santificado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos por fuero perpetuo de los hijos de Israel, porque es apartamiento.
Entonces, usted gentil, que es parte de la iglesia, eres apartado a Jesús, su sumo sacerdote. ¿Sí? Y será apartado de los hijos de Israel de sus sacrificios pacíficos, es decir, ese sacrificio que representa la paz, el Dios de paz, la paz para con Dios, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. ¿Tienes acceso a eso, cristiano, cierto? Apartamiento de ellos será para Jehová. Amén. Entonces sí, Pablo sabe lo que habla. Y hay mucho que puedes aprender cuando miras la sombra y las partes de la sombra para reconocer los mecanismos espirituales que Dios utilizó, o Dios utiliza, debo decir, hoy en día con nosotros. Gloria a Dios. Romanos 15 y versículo 17 dice otra vez: así que tengo de que gloriarme en Cristo para con las cosas de Dios. ¿Sí ves? Y los fuertes glorían en Cristo. Porque ellos saben que Cristo está haciendo esta obra por medio de ellos. Reconocen que ellos viven para Cristo. Siguen aquí por la fe del Hijo de Dios. ¿Sí ves? Son como Juan el Bautista, que si lees Juan 3 y versículo 30, él dijo, a él conviene crecer, refiriendo a Jesús, mas a mí descrecer. Y un fuerte tiene ese pensamiento, ¿sí, verdad? Siempre está tratando de mostrar a Jesús, porque los fuertes deben ser como Cristo. Y Pablo, eso es su meta, quiere ser como él. Él es así. Eso es realmente su propósito aquí, porque si es así, nunca, eso no va a cambiar. Siempre vas a tener cosas que tienes que sacar de su vida, que tienes que mejorar, que debes hacer más, ¿sí? ¿Ve? Y vas a buscar su manera de hacerlo, según la voluntad de Dios. Entonces busca a Él te ayudará con eso. Amén. Romanos 15 y versículo 18 dice: porque no osaría hablar de alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para ser obedientes a los gentiles, por palabra y obra. ¿Sí? Las dos no son oidores de la palabra, sino hacedores, como Santiago dijo. Hechos contradicen. ¿Estás seguro? 19. Con poder de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y alrededor hasta Illírico lo haya henchido todo del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar ese Evangelio, no donde Cristo fuese ya nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Antes, como está escrito, a los que no fue anunciado de él, estos verán, y los que no oyeron entenderán. Hay mucho ahí. Pero puedes ver con la cosa general que un fuerte, tanto como Pablo, siempre busca cómo puede servir a Dios a donde sea. Que trata de predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Siempre buscando su momento, no importa dónde está. Y eso mismo hoy en día. Puede ser cristiano que Dios tiene un propósito para su vida, pero estás en ese momento que estás creciendo en la fe. ¿Sí? Y Dios tiene a ti en un lugar donde piensas, pero Dios, yo sé que tienes una llamada para mí a otro lugar, pero debes seguir ahí sirviendo, ¿sí? Porque si rechazas la cosa simple que está cerca de ti, ¿por qué Dios va a dejarte responder a su llamada a otro lugar? ¿Sí? Es cierto, Dios puede tener un propósito tan grande para su vida. Amén, gloria a Dios. Pero Él tiene propósitos pequeños para su vida también. Trata de obedecerle en esas cosas pequeñas, porque Él no rechaza las cosas pequeñas. ¿Sí? Él no los menosprecia. Y usted no debe hacer lo mismo. Debes tratar de servir a donde estás, cómo estás en el momento que estás.
Puedes estar en una tienda por ahí. Puedes estar ahí en su trabajo, ¿sí ven? En casa, en una llamada, en Facebook, yo no sé. Trata de servir. Como Pablo aquí, él estaba tratando de dar ese evangelio de Dios y tratando de ayudar a los gentiles para que pudieran ser obedientes a la palabra y que ellos cumplen esa palabra con sus obras. Mirando versículo 19. Con poder de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios. Eso es interesante, porque eso confirma que Pablo es uno de los apóstoles, ¿cierto? Porque él tenía esas señales. Gloria a Dios. Si esto en Actos 9 no era confirmación, si los apóstoles recibiéndolo en Gálatas 2 no era confirmación, espero que Dios dando de poderes es una confirmación. Pero hay personas hoy en día que siguen ahí diciendo que lo que escribió Pablo no es parte de la palabra de Dios. Pero está aquí. Entonces, ¿Dios está mintiendo o ellos? Que Dios sea verdadero y los hombres mentirosos. Es lo que pienso yo. Y esa gente cuando habla con ellos va a saber que no son salvos para nada, porque rechazaron el evangelio de Cristo. ¿Sí ven? Piensa que necesitan obras para ser salvos la mayoría. Muy triste para ellos. El diablo confundió a ellos. Dios les disensión aquí en su corazón. Qué triste, ¿no? Siguiendo, versículo 20. Y de esta manera esforcé a predicar ese evangelio, no donde Cristo fuese ya nombrado. Y quiero mirar eso. Por no edificar sobre ajeno fundamento. Y sabemos que Pablo está escribiendo a los romanos que están en Roma, hablando de eso. Porque él quiere comenzar una iglesia en Roma. Entonces, si alguien estaba ahí antes, eso significa que lo que Pablo escribió aquí era una mentira. Porque él no quería edificar encima de otro fundamento, ¿sí? ¿No piensan esto? Porque hay una religión por ahí que dicen que ellos son de Roma y que Pedro comenzó su iglesia allá. Eso contradice la palabra de Dios, ¿no? Pedro no estaba allá. Pero Pablo escribió a Roma y también él se fue. Si sigues su viaje de misionero en la Biblia, vas a ver que él llegó ahí y él murió ahí. Entonces, la Iglesia Católica Romana tiene problemas. Su doctrina, entre comillas, es falso. No es sana, ¿sí ven? No es sana doctrina, es falsa doctrina. Recházalo. Es contra la Biblia. Bueno, ¿qué me está diciendo? No, entonces, ¿dónde fue Pedro entonces? Ok, vamos a 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Vamos a ver a dónde estaba Pedro. ¿A dónde fue él? ¿Sí ven? Porque parece que no estás leyendo las epístolas de Pedro tampoco. Quieres rechazar las epístolas de Pablo, pero Pedro dijo que era la palabra de Dios, eran las escrituras. ¿Quieres rechazar el testimonio de Pedro también? Espero que no. Porque si rechazas a Pablo y Pedro, muestras que no realmente crees en ninguno. Estás siguiendo una religión en su imaginación. Es una mentira, tanto como 2 más 2 es igual a 5, es una mentira. ¿Sí? Hay un problema con usted, arrepiéntete y pone su confianza en Jesús. 1 Pedro 5. ¡Ay! Eso tan duro, Manuel. Esta persona es insensato. ¿Cómo vas a decir algo así después de leyendo historia? Hay un problema con esa persona, ¿sí? Y es acá. 1 Pedro 5 y versículo 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, y esto es en el fin de esta carta de Pedro. Entonces él está como saludando de ese lugar.
la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, se os encomienda. Y Marcos, mi hijo, vea, él estaba en Babilonia. Babilonia es ubicado en, el país de hoy en día es casi Irak. Entonces Pedro fue al este de Israel. Dios mandó a él por ese lugar para hablar con los gentiles que estaban por allá. Y es por eso que 1 de Pedro 1 y versículo 1 comienza con: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. ¿Sí ven? En esos lugares. Pero bueno, ¿qué más puedo decir? Pedro fue al este y Pablo fue al oeste, a Italia. Esas partes llenas de gentiles, ¿sí ven? Entonces, eso es la cosa que no entiendo. Yo digo a muchos católicos romanos, ¿por qué no lees la epístola de Romanos? Es escrito a ti, ¿no? Pero vas a ver que muchos no han leído eso. Y algunos, como Martín Luther, cuando él leyó Romanos, él dejó de ser católico. Él conoció a Dios. Porque reconoció que el Evangelio de Cristo tiene nada que ver con obras. Es por la gracia que somos salvos. Amén. Pero bueno, Romanos 15. Romanos 15. Y hablando del versículo 21. Aquí tenemos a Pablo citando otro versículo del Antiguo Testamento, y él citó Isaías 52 y versículo 15. Entonces vamos a Isaías 52. Y sabemos que Isaías 53 es un capítulo muy famoso que habla del Mesías. Pero ¿sabes que había más sobre el Mesías en Isaías 52? Isaías 53 es la continuación del pensamiento sobre el Mesías. Entonces, Isaías 52 y versículo 13. Y vas a ver algo interesante ahí. Vea que Pablo conectó el cumplimiento de este versículo con predicando el evangelio a nosotros los gentiles. Gloria a Dios. Isaías 52 y versículo 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, y será ensalzado y será muy sublimado. Esto es Jehová hablando de su siervo. ¿Quién es? 14. Como te abominaron muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura de los hijos de los hombres. Así salpicará muchas naciones. Naciones son gentiles, como ya vimos. Los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que nunca oyeron. Está citando eso. Y sabemos que el versículo 14 habla de Jesús en la cruz. Y capítulo 53 sigue ese pensamiento hablando de este siervo que fue despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores experimentado en la flaqueza. Jesús. ¿Siga? Gloria a Dios. Romanos 15. Romanos 15. Vea que Dios reconoce que sí, había gentiles por ahí que no sabían nada sobre su ley, nada sobre él. En una manera específica, según la revelación especial que es la Biblia. ¿Sí? Ellos reconocen que hay un Dios supremo, porque hay un creador y tienen conciencia, reconocen eso, ¿no? Pero él sabía que había algunos que no recibieron sus palabras. Entonces, él buscó a ellos por medio de Pablo y por medio de otros hermanos en la fe. Romanos 15 y versículo 22 dice: por lo cual también he sido impedido muchas veces de venir a vosotros, mas ahora no entiendo ya más lugar de estas partes, y deseando venir a vosotros muchos años ha. Cuando me partiere para España, vendré a vosotros, porque espero que pasando os veré, y que seré encaminado por vosotros hacia allá, cuando primero me hubiere en parte saciado de vuestra compañía.
Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien de hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Y una fuerte reconoce que hay cosas que pueden impedir su meta o las cosas que tienes que hacer para Dios. Pero un fuerte sigue adelante porque él sabe que Dios está con él. ¿Sí ve? Él confía en la guía, en ese guía del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Y cosas pasó con Pablo, pero él siguió pensando, yo voy a ir a Roma, yo voy a hacer esta obra. ¿Sí ve? Y esto es mi plan ahora, según lo que mostró a mí Dios aquí por los hermanos y por él mismo. Y mi plan es ir a Roma después de que me voy a España y después de que mando esta colecta a algunos hermanos pobres en Jerusalén. Vamos a Romanos 1 y versículo 13. Romanos 1 y versículo 13. Vamos a ver que ahora él está como expandiendo o explicando algo que dijo en el principio de Romanos. Romanos 1 y versículo 13 dice: Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto de venir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los otros gentiles. ¿Sí, verdad? Él fue estorbado en cual manera para algo positivo en este caso, que era enviar esa colecta a los pobres en Jerusalén, ayudar a otros hermanos, y después ir a España y después a Roma. Que tenía un plan para dar el evangelio y comenzar iglesias. ¿Sí? Vas a ver muchos misioneros, si son de Dios, van a tener planes en la manera que siguen. Yo voy a ayudar aquí, después acá, y voy a regresar aquí para chequear, y me voy por acá. ¿Sí? ¿Ah? Y eso es bueno. Es bueno si Dios te impide para ayudar a otros hermanos en un lugar, porque tienes la capacidad para ir por allá y dar una ayuda. Pero también a veces somos impedidos por el enemigo. Y si eso pasa, debes reconocer que Dios nunca va a dejarte, ¿sí? ¿No? Que Dios venció contra el mundo. Déjame mostrar esto. Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2 y Juan 16, por favor. Primera de Tesalonicenses 2 y Juan 16. Y a veces cuando el enemigo te impide, eso hace daño a ti y a otros. Entonces algo más duro, ese tipo de apertura que recibes del mundo. Y Primera de Tesalonicenses 2 y versículo 18 dice: Por lo cual quisimos venir a vosotros, yo Pablo la verdad una vez y dos, mas nos estorbó Satanás. Entonces aquí Pablo tenía planes para visitar a la gente a Tesalónica y no podía, por Satanás, el enemigo, ¿sí? Y eso pasa también. Pero Pablo reconoció esta verdad en Juan 16. Juan 16 y versículo 32 dice: He aquí la hora viene y ya es venida, en que seréis esparcidos cada uno a los suyos, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis apertura, mas confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Sí? Y Jesús habla de su futuro, que es Calvario, lo que va a pasar. Y él dijo a sus apóstoles que deben confiar en él. ¿Sí? Porque él ya venció contra el mundo. Y Pablo recibe y reconoce esa misma cosa. Todos los fuertes reconocen eso. Saben que cosas van a pasar en esta vida. Que la vida cristiana no es, hay un camino ahí en el parque, todo es bonito, con rosas y huele bien. Eso no. Dios no te salvó para darte una vida bonita sin problemas. En esta vida, no. Él te salvó para darte la vida eterna y estar contigo para que puedas servirle y ayudar a otros a conocer a Él en esta vida.
Esa vida bonita de rosas llegará en el milenio y después, ¿verdad? Pero en este mundo que es del enemigo, Dios es el siglo, vas a recibir apertura, pero debes confiar en Jehová, en Jesucristo, porque Él ya venció contra el mundo. Él mostró eso por el Calvario de la resurrección, ¿no? Y hablando de España, eso es interesante, ¿cierto? Hay históricos que piensan que Pablo sí fue a España para comenzar una iglesia y otros que dicen que no. Yo no sé cuál es correcto, pero sé que Pablo tenía eso en su corazón. Él tenía ese propósito ahí, ¿sí? Él quería ir a España. Y también puedo ver que su doctrina llegó a España porque tengo el 65. ¿Tiene sentido? Estás leyendo Romanos en castellano, ¿no? Evidencia. Gloria a Dios. Entonces puede ser que él llegó en su vida o no, pero él llegó espiritualmente. Gloria a Dios. ¿Sí, va? Romanos 15. Romanos 15. Ya tengo que mover un poco más rápido. Romanos 15 y versículo 27. Porque vea que Pablo confirma que somos participantes de los bienes espirituales de los judíos por medio del Evangelio de Cristo, por siendo parte de esta iglesia, ¿sí ve? Y esta verdad aquí es rechazada del 90% de los cristianos hoy en día. Otra vez, Efesios 1. Efesios 1 y versículo 3. Ellos siempre quieren los bienes terrenales, robando promesas de los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. No fuiste prometido eso. Dios te dio bienes espirituales. Efesios 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. La bendición más grande es Cristo que vive en ti. Esperanza de gloria, ¿sí ve? Tú tienes cosas eternas que son más grandes que los terrenales. Reconoce eso y deja con las bobadas de buscando milagros y todo eso. Todo eso es carnal. Romanos 15 y versículo 28. Dice, así que cuando yo hubiere concluido esto y les hubiere consignado este fruto, pasaré por vosotros a España. Y ya sé que cuando viniere a vosotros vendré en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Sí, no? Entonces, otra vez Pablo, como otros fuertes en la fe, se emociona con la oportunidad de bendecir a sus hermanos. Y en este caso quiere llegar con la plenitud de su Evangelio, que se refiere básicamente a todo lo que él escribió, toda su doctrina, y él mismo que practicó lo que él dijo. ¿Sí, no? Y manifestando esas cosas y más a ellos personalmente, cara a cara, ¿no? Pero me gusta eso, porque sí, él tenía ese deseo, pero como ya dije, él básicamente dio todo eso en esta epístola de Romanos. Entonces es un poco irónico que él escribió eso. ¿Sí, no? Él ya dio toda la plenitud de su evangelio aquí. Porque si entiendes y recibes Romanos en su vida, vas a ser un cristiano maduro. Vas a ser un padre o madre en la fe. Y lo que es más interesante, hermanos, es que yo creo que Pablo, él reconoció eso después de escribiéndolo también. Por eso, en la cuarta doxología, él da gracias a Dios. Porque él vio que, Dios quería utilizar esto para esa razón, ¿sí ven? Okay. Y sí, eso es algo que voy a decir, pero Romanos tiene 4 fines. 4 doxologías. Y eso es un poco raro, ¿no? Pero vamos a ver eso cuando llegamos. Puede ser que una razón de uno de esos fines era que él reconoció que Dios respondió a esa oración de él aquí con la epístola propia, por viendo el afecto que tenía con los hermanos allá.
Romanos 15 y versículo 30 dice: Ruego-os, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que os enforcéis conmigo en vuestras oraciones por mí a Dios, que yo sea librado de los incrédulos que están en Judea, y que este mi servicio para los de Jerusalén sea acepto a los santos, para que con gozo venga a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y llegamos al primer fin de esta epístola. ¿Sí? Y ve aquí que un fuerte está ahí orando para otros y también pide oración de los hermanos. ¿Sí? Porque los fuertes en la fe reconocen el plan de Dios con la iglesia y sabe que Dios quiere que los hermanos oran más para los otros hermanos que para ellos mismos. ¿Sí ven? Para no ser egoísta en esa manera, ¿sí ven? Estás buscando ayuda, reconociendo que ellos son sus hermanos y son parte de su ministerio en esa manera. Y Dios quiere eso. Amén. ¿Cuál era la oración específica? Como dice en versículo 31, que yo sea librado de los incrédulos que están en Judea. Vamos a 2 Tesalonicenses 3. Un fuerte en la fe reconoce esto, porque vas a estar ahí intentando de comunicar el evangelio de Dios a muchas personas, incluyendo personas que son raras, como ellos rechazan, no quieren creer para nada. ¿Okay? 2 Tesalonicenses 3 y versículo 2, Pablo repite eso aquí y dice: y que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Esos son los incrédulos. ¿Y sabes qué? Las personas que rechazan arrogantemente la palabra de Dios y la verdad son las personas más duras. Usualmente son insensatos o burladores. Y están listos para básicamente tener una batalla espiritual contigo según la Biblia. Y sabes que un fuerte en la fe puede ser que saben las respuestas y todo, pero saben que necesitan ayuda en ese momento. Que necesitan a ti orar para ellos, para que el Espíritu Santo les dé la respuesta correcta. Porque no es solamente sabiendo la respuesta, sino sabiendo cómo debes darlo y cuándo. ¿Sí ven? Discernimiento es más complicado que eso. Como todo en la vida. Estás comunicando con personas, ¿sí ven? No son robots. Pero siguiendo. Romanos 15, versículo 31. Y que este mi servicio para los de Jerusalén sea acepto de los santos. Okay. Y otra vez, él tenía que ir a Jerusalén primero y después a España y después a Roma. Y aquí que él está pidiendo oración, que él puede ser una ayuda para los hermanos en Jerusalén, sabiendo que muchos en Jerusalén no le gusta. Un fuerte reconoce eso también. Puede ser que Dios te manda a un lugar a donde hay gente que no te gusta por una razón u otra. Puede ser algo bueno, puede ser algo que es necio, o yo no sé, que no tiene valor para nada, es falso, pero ellos siguen ahí en su rencor y todo eso. Pero debes orar en esa situación para que Dios pueda utilizarte en ese lugar, para que puedas evitar problemas, ¿sí? Y Pablo está haciendo lo mismo. Y bueno, y ya llegamos al versículo 33, que es Pablo orando para ellos, todos que están en Roma y también los hermanos, especialmente ellos. Y él dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y ya llegamos al primer fin de 4 que está en esta epístola. Eso es el primero. Y para que sepas, para los que estudian, saben que 4 significa el mundo, ¿no? Y la tierra significan las dos cosas. Y esta epístola fue escrita a todos que están en Roma, que son judíos o gentiles, es decir, todos que son parte del mundo. ¿Sí, ¿no? Entonces,
nota que Él quiere que el Dios de paz sea con todos vosotros. Es decir, Él quiere que los que no conocen a Cristo allá en Roma, que reciben este aviso, están ahí leyendo y aprendiendo sobre las cosas de Dios y su Hijo Jesús, que ellos reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que puedan ser justificados y ven y tener paz para con Dios, porque ya Dios no es su enemigo. Gloria a Dios. Que el Dios de paz sea con ellos. Pero también con los hermanos, quieren que los hermanos reciben esa paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. ¿Sí ven? Y solamente puedes recibir eso si sigues creciendo en la fe para ser maduro en la fe y reconocer paz en momentos que otros en el mundo no tienen paz para nada. ¿Sí ven? Sobrepuja todo ese entendimiento falso del diablo. Es más grande que eso. Porque Jesús ha vencido contra el mundo. ¿Sí? Y Pablo ora para ellos también, para que ese Dios de paz que está ahí con el bebé en la fe, sigue ayudando y al lado, ayudando con ese yugo y esa carga de caminando en este mundo impío, que Cristo está ahí para darle esa paz de Dios. Amén. Y bueno, vamos a comenzar el último capítulo de Romanos en la próxima clase. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando por medio de Pablo un ejemplo de un fuerte en la fe que está tratando de seguir a su Hijo Jesús. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a aprender por el ejemplo de Pablo, porque debemos seguirles como Él sigue a Cristo. Y por fin vamos a llegar al momento que podemos ver y enfocar a Cristo en Él, porque eso es la meta que Él tenía. Y ayuda a nosotros de ayudar a los hermanos a nuestro alrededor, ayudar a los hombres que no conocen a ti en nuestra comunidad, Señor. Ayuda a nosotros a ser instrumentos para su gloria. Te damos gracias por todo. En el nombre de su Jesucristo oramos. Amén.